Resolveremos una cuestión de cinética de la convocatoria de junio del 2017. El enunciado dice: consideramos el siguiente equilibrio químico: hidrógeno gas más dióxido de carbono gas para obtener agua gas y monóxido de carbono gas. Y nos dan un dato muy importante, que es el que aparece allí además en azul, que es el que dice que incremento de H o la variación de entalpía vale más 41 kilojulios. Ahora, en el apartado B de la cuestión, explicaremos y utilizaremos este dato que es muy importante para el desarrollo y la concreción de este apartado determinado. Dice: razonar cómo afectará cada uno de los siguientes cambios a la concentración de H2 presente en el equilibrio. Es un problema, digamos, directamente típico de la aplicación del principio de Le Chatelier, y de hecho esta cuestión irá adjuntada con el resumen teórico del principio de Le Chatelier, que hemos realizado un resumen teórico aparte dentro del tema de equilibrios químicos. Y el principio de Le Chatelier dice que en un equilibrio químico, si modificamos alguno de los parámetros que afectan al equilibrio, como pueden ser concentración, temperatura o presión o volumen, el equilibrio reacciona de modo que restablece esta modificación a los datos iniciales del equilibrio. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir? Que al adicionar CO2 en esta parte del equilibrio, que estamos hablando de los reactivos, estamos aumentando la concentración de ellos. Por lo tanto, Le Chatelier nos dice que este aumento de concentración tenemos que reducirlo, que tenemos que neutralizarlo. ¿Y de qué manera podemos neutralizarlo en una reacción? Pues haciendo que la reacción se desplace hacia la derecha, con lo que estos reactivos disminuirán sus concentraciones para formar productos y por lo tanto al mismo tiempo se restablecerá el equilibrio, porque al desplazarse a la derecha se reducirá la adición de CO2 que hemos puesto según Le Chatelier. Pero no solo se reducirá la concentración de CO2, sino se reducirá también la concentración de hidrógeno, porque es una parte de los reactivos que cuando la reacción se desplaza hacia la derecha, pues se consumirá concentración de H2 y por lo tanto disminuirá por esta circunstancia del desplazamiento de la reacción. Por lo tanto, la respuesta es: la reacción del H2, en este caso concreto, disminuirá por desplazarse la reacción, el equilibrio, hacia la derecha. Por lo tanto, al desplazarse hacia la derecha, este tendrá que consumir concentración para, junto con el CO2, el equilibrio se desplaza a la derecha para dar sus productos determinados. Bien, vayamos con la parte B, que dice aumento de la temperatura a presión constante. Aquí es donde tenemos que hacer hincapié en el tema del dato de incremento de entalpía. El incremento de H, que es el incremento de entalpía, la entalpía nos define en una reacción química si la reacción cede calor o si absorbe calor. Si cede calor, se considerará una reacción exotérmica, porque cede calor, y si absorbe calor, se considerará una reacción endotérmica que absorbe calor. ¿Por qué el signo del más, de la entalpía en este caso concreto? Pues precisamente, y explicaré otra vez el convenio de signos de la entalpía, que tiene una regla mnemotécnica llamada del convenio egoísta, y es el siguiente: si yo soy la reacción química y yo me considero una reacción egoísta, si yo tengo que dar calor, como es dar, y yo soy egoísta, para mí será malo. Por lo tanto, eso lo conceptualizaré como un signo negativo. Exotérmica, dar, negativo. Si es endotérmica, que me tienen que dar calor, pues lo consideraré positivo, porque a mí me gusta que me den. Por lo tanto, que me den calor, endotérmica, entalpía positiva, que es el caso que nos ocupa. Por lo tanto, nos están diciendo que esta reacción, tal como la tenemos planteada, como tiene un signo positivo de la entalpía, es una reacción endotérmica.
endotérmica en este sentido, en este sentido, porque es el sentido principal de la reacción. El otro sentido, que es el inverso, pues lógicamente será exotérmica y su variación de entalpía será menos 41 kilojulios. Estos son los conceptos importantes de la relación entre los signos y la reacción en el equilibrio que estamos considerando. Endotérmica en este sentido porque nos dan un dato positivo de la entalpía y lógicamente a la inversa será exotérmica hacia el otro lado y la entalpía será igual pero con signo negativo por el argumento que os he dado. Por lo tanto, si nosotros tenemos siempre el símil que yo pongo, una reacción y un entorno, si la temperatura aumenta, ¿qué ocurre en esta situación que tenemos? La temperatura aumenta, aumenta el calor del entorno. Chatelier, ¿qué nos dice? Que tenemos que anular este aumento de temperatura, o sea, tenemos que arreglarnos de modo que ese aumento de temperatura, que lógicamente corresponde al aumento de calor, tenemos que eliminarlo. Solo hay en estos condicionamientos que hay aquí tan sencillos un modo de eliminar este calor que según Le Chatelier tenemos que hacer para restablecer los valores del equilibrio. Y es darle ese calor que nos sobra en exceso a alguien. ¿Y a quién se lo podemos dar? Pues solo se lo podemos dar a la reacción. Por lo tanto, este calor hará que nosotros le demos a la reacción, convirtamos la reacción en endotérmica y que el sentido correcto para eliminar este aumento de temperatura es, digamos, orientar a la reacción hacia el sentido endotérmico para ese calor que nos sobra, dárselo a la reacción y eliminarlo, como nos dice Le Chatelier, para restablecer el equilibrio. Por lo tanto, si aumenta la temperatura, la reacción en este caso concreto se desplaza hacia la derecha porque la derecha es la endotérmica, que es la positiva. Por lo tanto, en este caso concreto, la reacción tal como está expresada así es endotérmica y según los condicionamientos de Le Chatelier para un aumento de temperatura, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, porque el sentido de endotérmico es el de la derecha. Por lo tanto, al aumentar la temperatura, el equilibrio se desplazará hacia la derecha, con lo que, igual que ocurre aquí, también se desplazaba hacia la derecha, ocurrirá que los reactivos se consumirán más porque se activará la reacción hacia la derecha para formar productos y por lo tanto las concentraciones de H2 y de CO2 disminuirán por esta razón de orientación del sentido para restablecer el equilibrio. Por lo tanto, la concentración de H2 disminuirá por este desplazamiento de la reacción, igual esta que esta. Estos son los dos apartados primeros. Seguimos con los siguientes. Tenemos que especificar que hay una disminución de volumen. Cuando Chatelier nos dice, si realmente nosotros tenemos una presión y un volumen, que la presión y el volumen son inversamente proporcionales, porque ya nos lo dice la ley de los gases reales, al despejar P de aquí, nos queda N RT partido por V, y V y P son inversamente proporcionales. Cuando una aumenta, esta disminuye, cuando esta disminuye, esta aumenta. Por lo tanto, si inicialmente nosotros tenemos un reactor de este tipo y lo que hacemos es disminuir el volumen, que disminuir el volumen lo que es que la presión habrá aumentado quiere decir que habrá apretado hacia abajo, el volumen ha disminuido, de aquí a aquí, que eso quiere decir que la presión ha aumentado, empujando más presión hacia abajo, se nos quedará en una circunstancia de este tipo. ¿Qué dice Le Chatelier al respecto de una disminución de volumen o un aumento de volumen con sus correspondencias en la presión? Que si disminuimos el volumen, hay menos capacidad en el reactor para que se produzca la reacción. Por lo tanto, si hay menos capacidad, menos espacio, menos volumen,
lo que hará la reacción es orientarse a la zona que tenga menos moles de la reacción, o sea, hacia acá o hacia acá, en este sentido. En este caso concreto tenemos que mirar productos, tenemos 1 mol de agua y 1 mol de monóxido de carbono, 2. En los reactivos, eso eran los productos. En los reactivos, 1 mol de hidrógeno, 1 mol de CO2, 2 moles. 2 moles y 2 moles. En este caso concreto no nos sirve el tema porque resulta que tenemos los mismos moles en los reactivos que los mismos moles en los productos. Los mismos moles en una parte que los mismos moles que en otra. Por lo tanto, este condicionamiento no nos orientará a decir, pues hay menos moles aquí, en este caso concreto, pues hacia ahí irá la reacción. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir esto que acabamos de discurrir? Que como el número de moles no varía, realmente no afectará al equilibrio que nos estamos planteando. O sea, no afectará, se mantendrá el equilibrio tal cual. Y la concentración de H2 en principio no variará, porque hemos dicho que al haber 2 moles en un sitio y 2 moles en otro, aunque el volumen haya disminuido, pero no afectará a esta disminución. Pero hay que tener una cosa en cuenta, que es importante, porque lo que nos piden es cómo afecta a la concentración de H2. Pensemos un poquito. Si inicialmente tenemos una concentración de H2X, nosotros por la condición de Le Chatelier no podemos establecer hacia dónde, o sea, el sentido de modificación del equilibrio. Pero lo que sí que es cierto es que si nosotros tenemos inicialmente, o sea, en el equilibrio, no inicialmente, en el equilibrio, tenemos una concentración de H2X y hemos reducido su volumen, la concentración es moles por volumen. Esta es la concentración, la molaridad, la concentración. Si nosotros, la concentración en el equilibrio de H2 es X, y hemos reducido el volumen, ¿qué habrá pasado? Que esta concentración habrá aumentado. Por lo tanto, la concentración del H2 en el equilibrio, al reducirse el volumen, aumentará. Aumentará en el sentido de molaridad, porque al reducirse el volumen, la concentración aumentará, siendo la concentración moles partido por volumen. ¿Me he explicado? Por lo tanto, esta circunstancia, que podríamos quedarnos simplemente con la aplicación de Chatelier y decir, al disminuir el volumen no afecta el equilibrio, cierto según Le Chatelier, pero tenemos que darnos cuenta de esta observación y la respuesta correcta sería la concentración del hidrógeno al disminuir el volumen es que aumenta la concentración en el equilibrio, por este aspecto determinado de la definición de molaridad como moles partido por volumen. ¿Me he explicado? De acuerdo. Y ahora el último dice, duplicar las concentraciones de CO2 y H2O inicialmente presentes en el equilibrio. Aquí nos planteamos una situación de cociente de reacción, o sea, es una situación que no son las concentraciones del equilibrio. Por lo tanto, el cociente de reacción, en esta reacción tendremos lo que nos están diciendo. El cociente de reacción son las concentraciones de los productos en el momento que estamos estudiando el cociente de reacción, que es un momento diferente al equilibrio, por lo tanto serán las concentraciones de agua y las concentraciones de CO2 en el equilibrio. Pero ahora nos dicen que la concentración del agua se dobla por la concentración de CO. Y la concentración de CO2 también se dobla. En este momento, lo que nos están expresando, aquí tendremos la concentración de H2 y 2 veces la concentración de CO2. Esto es lo que ocurrirá al duplicar las concentraciones, en este caso, de un producto y de un reactivo. Y esto es lo que he planteado yo en el cociente de equilibrio. ¿Qué pasa aquí? Que este 2 con este 2 se va, ¿y qué nos queda? La concentración de H2O, la concentración de CO, partido la concentración de H2 por la concentración de CO2, que no es ni más ni menos
que la K sub C de equilibrio. Pues entonces, ¿qué nos está diciendo? Que al duplicar, como nos está duplicando tanto un producto como un reactivo, al hacer esta expresión del cociente de reacción, estos dos doses se van y se nos queda la expresión de la constante de equilibrio diciendo que está en equilibrio. Luego, la respuesta DT, ¿qué ocurre con la concentración del hidrógeno al duplicar las concentraciones de CO2 inicialmente del equilibrio? Nada. No ocurre, en este caso sí que no ocurre absolutamente nada. Se mantiene el equilibrio porque ese cociente de reacción, con estos condicionamientos, es la constante del equilibrio y por lo tanto el equilibrio se mantiene y no hay ninguna modificación. Por lo tanto, la respuesta aquí es que la concentración de H2 se mantiene o no varía. O no varía. ¿De acuerdo? Hasta aquí ha sido el vídeo de resumen teórico con esta aportación de esta cuestión para aplicar los conceptos de una manera práctica. Espero haber cumplido el objetivo que nos mueve de esclarecer, orientar, estudiar y organizar nuestra tarea para poder aprobar, y si ha sido así, por favor, darme like, seguir suscribiéndoos y por favor, hacer que nuestro canal sea cada vez más grande para poder apoyar a más alumnos de segundo de bachiller y de química en general, para que de este modo podamos aprobar nuestros exámenes con mayor facilidad. Por todo esto, hasta el próximo vídeo.